Bien. Bien, muchas gracias por la invitación. Yo, porque tengo que darle de comer en media hora, voy a tener que hablar la primera vez nomás y después me voy a tener que retirar, les pido disculpas, pero me interesa mucho responder las preguntas que se plantearon, básicamente porque son las que son preguntas que he trabajado bastante en el último tiempo y a las cuales he llegado sin haberme preguntado esas mismas preguntas antes. Son preguntas que surgieron a partir de un proceso de investigación más largo y que redundan en el hecho de aquellas cosas que para mí resultan hoy día indispensables, y no son indispensables desde el punto de vista de lo que me parece mejor, sino que indispensables desde el punto de vista histórico. Es decir, creo que probablemente van a ocurrir sí o sí. Me explico. La crisis actual, que no me cabe ninguna duda que es una crisis de legitimidad, tiene en realidad tres patas. Hay una crisis de la institucionalidad, evidentemente, pero esa crisis de la institucionalidad tiene que ver con otra crisis, que es la crisis de la élite. Y eso es más interesante. Es más interesante históricamente porque cuando hay crisis de las élites, eso significa normalmente que pueden haber grandes transformaciones. Una élite impugnada abre la puerta a muy, muy grandes transformaciones y eso es lo normal. Por tanto, tenemos una crisis de la élite y eso se expresa en una crisis institucional. ¿Por qué se expresa en una crisis institucional? Porque las élites normalmente se esconden detrás de las instituciones. Y la perfección de las instituciones permite adornar con oropeles la misma dinámica de las prácticas de las élites. Diego Portales construyó esta estructura de relación entre la élite y la institucionalidad que hacía que el peso de la noche básicamente significaba que las élites no tenían por qué hacerle caso a la institucionalidad, que ellas tenían derecho a estar por sobre la institucionalidad, porque en el fondo la institucionalidad era un resultado de ellas mismas. Hay una tercera crisis, que es la crisis que es la que he trabajado bastante, que es la crisis del modelo, por esa llegué, la crisis de legitimidad del modelo. Pues bien, estas tres crisis son hoy día la clave de lo que vaya a ocurrir. La crisis institucional para la historia cultural, política de Chile es muy importante, pero no es la más relevante desde el punto de vista histórico. Es muy importante desde el punto de vista de la cultura política porque los chilenos, que no confiamos mucho entre nosotros, confiábamos mucho en las instituciones. Y ahora estamos diciendo, bueno, las instituciones tampoco son confiables. La única solución, obviamente, es la politización de la sociedad. Sin embargo, los chilenos están odiando la política. Por tanto, ahí tenemos una primera paradoja que va a ser difícil de resolver. Ahora bien, ¿cómo inyectar de legitimidad al sistema? A mi juicio no hay ninguna alternativa ya más que la Asamblea Constituyente. Lo que tiene de bueno es que probablemente es que la Asamblea Constituyente ocurra. Lo que tiene de malo es que van a tratar las élites de tomarse la Asamblea Constituyente. O sea, para mí hoy día el problema no es si va a haber o no Asamblea Constituyente, porque me parece que va a haber. El problema es cuál va a ser la Asamblea Constituyente, cómo se va a organizar. El hecho de que esta semana se haya propuesto disolver el Congreso en la práctica y llamar a convocar a nuevas elecciones es una señal de que el camino a la Asamblea Constituyente está a la vuelta de la esquina. Por tanto, el problema no es si es viable o no la Asamblea Constituyente. Yo creo que ese ya es un asunto que efectivamente hay que, obviamente, seguir empujando, pero lo que hay que hacer es prepararse efectivamente para la disputa de cuál es el tipo de Asamblea Constituyente que el país necesita. Ante la siguiente oportunidad, la oportunidad que estamos viviendo es la oportunidad de una dinámica histórica en Chile en la cual, con avances y retrocesos, siempre hemos estado en el eje portaliano. Siempre hemos estado en la discusión de qué significa la relación entre la política, los negocios, que eso es Diego Portales, no nos olvidemos, ¿no? Cámara de Comercio de Santiago, el hombre que se queda con el estanco del tabaco, y los poderes fácticos, como él decía, yo no creo en Dios, pero creo en los curas. Entonces, lo importante es entender que efectivamente está esa oportunidad histórica de romper con la herencia portaliana. Jaime Guzmán
un constitucionalista muy brillante, efectivamente, por desgracia, efectivamente lo que hizo fue una reactualización de la doctrina portaliana ante las dinámicas fácticas mismas de la dictadura. No debemos olvidar nunca que Jaime Guzmán no era pro libre mercado. Lo que pasa es que él se dio cuenta que no tenía alternativa, que eso iba a acontecer el libre mercado. ¿Ya? Y por tanto él toma la decisión de sintetizar en una misma constitución tanto las dinámicas del libre mercado como su necesidad de una sociedad autoritaria. Ese era su proyecto, una construcción desde la élite que controlase autoritariamente los procesos democráticos. Bueno, tenemos la oportunidad histórica de romper con eso. Esa oportunidad histórica hoy día se expresa en el hecho de que se está efectivamente, bastante visiblemente además, derrumbando la institucionalidad, se está derrumbando la legitimidad de base de la élite política chilena. ¿Cuál es el problema de la dinámica de derrumbe? Por eso yo hablo de derrumbe y no hablo de revolución. Lo negativo es que el grupo disidente no tiene capacidad organizativa para tomar el proceso en sus manos. Los que estamos aquí y muchos otros nos tenemos que asumir responsables del hecho de que nosotros no estamos a la altura de estar ofreciendo las condiciones para que efectivamente el grueso de la población sienta que hay una salida por otro lugar a esta crisis. Y eso es lo que hace que sea viable, posible, la presencia nuevamente de Ricardo Lagos. Eso es lo que hace viable o posible la salida vía una especie de nuevo ibañismo con Osandón. ¿No? Eso es lo que hace viable, aunque sea en el imaginario, todavía no sabemos, ¿no? esa opción, y es lo que no ha hecho viable la conversión de varios de los grupos disidentes en un Podemos, por ejemplo. Entonces tenemos que tomar efectivamente la capacidad organizacional para poder preparar las condiciones de esta transformación que se viene. Es una transformación que viene y tenemos la ventana histórica de oportunidad ahora. Es cierto que habría sido mejor que esto nos hubiese pillado más preparado. Es cierto. Pero no porque no nos pilló preparados vamos a estar permanentemente diciendo, bueno, tenemos que esperar 10 años más. Porque tal vez en 10 años más no tenemos las condiciones históricas que hoy día sí están abiertas. Hoy día tenemos una oportunidad que no hemos tenido durante décadas. Y la verdad es que esta oportunidad, la idea debería ser aprovecharla no solo logrando que retroceda el neoliberalismo o que retroceda el portalianismo, sino que cambiemos de eje, que estemos parados en otro sitio. Mi visión en ese sentido es que hoy día ha quedado en evidencia que la élite es una sola, y esa evidencia de que la élite es una sola y operan en la misma lógica es la clave del futuro, porque la ciudadanía ha entendido que aquí no estamos en un conflicto entre la izquierda y la derecha, sino entre la ciudadanía, el proceso de ciudadanía y la élite. Hago una nota al pie respecto al valor de la política. Hoy día la política no vale nada. Lo que nos revela el caso de las boletas es justamente aquello. Me explico simplemente. Antes tener un político, se compraban muchos políticos, pero antes era un bien de lujo. Un empresario iba y compraba a su senador, y tenía 1 o 2 senadores cuando mucho, 3 o 4 diputados cuando mucho. Y era alguien que había que regalonear, que había que darle buenas prebendas, que había que meterlo en un buen mundo, que había una relación ¿ya? mucho más sobre. Parecía lo que ustedes pueden ver en El Padrino, que tenía sus senadores y qué sé yo, ¿ya? Una cosa por el estilo. Hoy día el valor de la política es tan bajo, que ni siquiera para pasarle la plata lo invitan a un restaurante y le llevan un sobrecito con billetes limpiecitos que no tenga riesgo. Ni siquiera. De lo que estamos hablando es que no solo le dicen, mire, le vamos a dar 2 millones mensuales, ¿ya? Sino que además de decirle le vamos a dar 2 millones mensuales, le dicen, pero tráigame una boleta. Para liberar el dinero. Traiga una boleta para subir la base impositiva y para justificar no tener problemas. Traiga una boleta de su señora, de su hijo, de sus primos, ¿no? De quien sea. Y claro, y la masificación, que lo dice Sergio acá, o sea, estamos hablando de que yo le hago a 30, a 50,
¿ya? Diputados, a 15 senadores, y me dan una bancada donde ya la dinámica entonces no es simplemente la venta, es derechamente la prostitución de ese proceso. Entonces, estamos hablando de que en ese escenario nosotros tenemos que lograr reconquistar la política, y eso es lo más difícil, lograr convencer a la gente de que hoy día necesitamos política. Entonces, si hoy día no abordamos esta situación, nos vamos a encontrar con el hecho de que la gente va a decir: yo no quiero más política. E irónicamente puede terminar triunfando, ya sin votos, pero triunfando desde el punto de vista de la ideología, la doctrina de Guzmán, la doctrina de que la política no vale nada. Por tanto, el riesgo también es para nosotros. Esta crisis es una gran oportunidad, pero si nosotros no logramos politizarla, esa oportunidad la vamos a dejar pasar. Si no logramos decir que la política tiene que tener valor y que no es la política que estamos viendo, sino que es otra, va a ser muy complicado. Por eso el tema de los monitores es decisivo. O sea, frente al plan cuadrante de Carabineros tenemos que tener el plan cuadrante de la politización y del desarrollo de los constituyentes. En México hay un proyecto del Ministerio de Cultura bastante espectacular respecto al desarrollo de la lectura a través de una especie de plan cuadrante de monitores de lectura. En todos los barrios preparan a alguien para que sea el monitor de lectura del barrio. Bueno, es lo mismo que podríamos empezar a hacer en este trabajo. Muchas gracias.